En la Feria del Libro de Bogotá del 2024, IDARTES invitó a Ana Luisa González y a Laura Rubio León para realizar un conversatorio sobre escritura, periodismo y crítica para las artes. Me llamó la atención las preguntas de Ana alrededor de la crítica en la actualidad. Por eso, la contacté luego del evento para grabar esta entrevista y profundizar sobre el tema. Ana Luisa González es escritora y periodista cultural. Su trabajo se ha enfocado en las artes visuales, la música, los movimientos sociales y los derechos humanos en Colombia y Latinoamérica. Ha publicado en medios como las revistas Vice, Semana, Terremoto, OK África, entre otras. Además, Ana es creadora del podcast El Rayón, un lugar para conversar de arte contemporáneo y crear puentes entre la obra artística, los creadores y el público. Muchas gracias, Ana, por tu disposición para conversar sobre la crítica y la escritura sobre arte en la actualidad. Quisiera iniciar preguntándote cuál fue el interés para hacer este podcast y sobre todo enfocarse en el arte contemporáneo. Ok, esa es una muy buena pregunta porque sí, yo inicié en el campo de la literatura haciendo, digamos, crítica literaria, o sea, uno lo forman para ser crítico literario solamente en el ámbito de la literatura, pero yo desde la carrera de literatura en los Andes he tomado cursos de cine, tomaba cursos de arte, historia del arte, y eventualmente como que todo fue como haciendo una acumulación de experiencias, digámoslo así, y eso también me dio como enfocarme desde el punto de vista del territorio, las comunidades indígenas, las comunidades afro, qué está pasando allí en términos artísticos, y eso fue muy interesante para dar como una visión no tan centralista de la crítica o un periodismo cultural. Eso fue interesante hasta que un punto yo decidí que estaba volcándome muy hacia un interlocutor extranjero, es decir, le estaba escribiendo a un público mayoritariamente estadounidense, y dije, no, lo que quiero hacer es volcarme hacia una comunidad, un interlocutor del que yo pueda ser parte, una comunidad que haya digamos, un ir y venir en cuanto a discusiones, y decidí entonces, en esa medida, hacer un proyecto propio, que es el Rayón Podcast, y desde todo el tiempo, como ese recorrido, yo venía escribiendo entrevistas para medios como Contemporánea América Latina, Artishock, Terremoto, alrededor de las prácticas artísticas en Colombia, en Barranquilla, un tiempo viví en Santa Marta. Entonces era muy alrededor como de cómo hablar de temas que incluso los medios no han cubierto, entonces en esa medida me volqué hacia cómo reportar sobre temas que no habían sido abordados en estos medios. Entonces creo que como un poco salirse de ese lugar de Bogotá o de como de esa zona súper cómoda que es el arte contemporáneo en Bogotá, eso también me da un criterio interesante a la hora de empezar a ejercer la crítica desde esos lugares, no tan como los lugares que uno esperaría de la crítica del arte contemporáneo, muy centralizada, sino mucho más descentralizada. Bueno, alrededor de todo lo que dijiste, pues lo tengo acá como lo estoy apuntando, porque pues quisiera preguntarte si tú encuentras alguna diferencia entre hacer periodismo cultural o hacer crítica. Sí, yo creo que hay dos diferencias grandes, sobre todo como que, pues más que dos diferencias, sí hay una diferenciación en cuanto al periodismo cultural. Siempre se ha visto como un periodismo donde solo está reportando alrededor de un tema, no pone una postura crítica frente a una práctica artística o un fenómeno cultural, y en cambio la crítica sí está muy basada como desde el punto de vista de, no sé, como que arrastra o toma mano de la teoría, toma mano de otras, digamos, discursos filosóficos o discursos, no sé, como lo quieras llamar, y empiezan a dialogar como esa crítica que tú haces con otros discursos externos, ¿sí? Siento que sí hay una diferenciación, sin embargo, creo que en la medida en que podamos también hacer una crítica cultural como mucho más transversal, donde no solamente
tomemos manos de la teoría, sino de analizar un fenómeno cultural con otras perspectivas, también puede llegar a ser crítica. Sí, o sea, como que verlo desde un punto de vista más transversal y no solamente con esa diferenciación tan drástica, esto es periodismo cultural y esto es crítica, sino tener una visión un poco más integral, porque siento que el periodismo cultural, hay un periodismo cultural en Colombia que es solamente basado en los boletines de prensa de los, las personas que se dedican a hacer free press de algún músico, algún artista, le mandan un boletín cultural y hacen tal cual el boletín cultural en el reporte del espacio cultural, pero yo no lo considero así. Yo creo que sí debe haber un componente de crítica en el periodismo cultural y al mismo tiempo que la crítica no se vuelva absolutamente tan academicista que no logre llegar a un público un poco más amplio. ¿Desde qué momento empezaste a pensar esto de descentralizar el discurso, digamos, desde la crítica, como lo que comentabas, que como la entrevista a Juliet y como... Sí, justamente yo creo que el momento más como así de revelación fue cuando yo llegué como de Estados Unidos a Colombia. Sentí que estaban teniendo lugar en Colombia un cierto periodismo cultural que estaba muy enfocado a lo que estaba pasando, sí, como en el centro del país. A veces había ciertos intereses más hacia Cali, Medellín, pero pues no mucho hacia ciertas otras regiones. Entonces sentí que ese lugar de narrar otras historias no tenía lugar en ese momento en el periodismo colombiano. Entonces yo por eso como que seguí apelando a estos medios internacionales, porque sentía que allí había un lugar donde la gente sí le interesaban este tipo de cosas, y seguí como mandando estas historias y publicando, y como que me formé como con ese criterio muy propio de lo que a mí me interesaba y también un poco alineado con lo que a ellos también les interesaba. Que el enfoque sea de otro lugar, ¿no? Como que esto, pues al parecer todavía no lo hemos aplicado mucho en Colombia, como cada vez más nos cerramos, o desde las artes plásticas parece que nos cerramos cada vez más como a lo que pasa en el centro y el centro y el centro. Como pues siguiendo este hilo, también quisiera preguntarte, pues entiendo que el podcast nació como de este interés de hacerlo acá también, ¿no? Pero ¿cómo fue un poco esa experiencia de crearlo? ¿Cómo te lo pensabas? ¿Pensabas como que fuera un podcast todo desde las entrevistas, o habías contemplado otra posibilidad? Sí, pues el nacimiento del proyecto fue de forma muy orgánica. En un momento dado yo fui como a un taller de una amiga que estaba dando, María Leguízamo, un taller de escultura y bodegón, y entonces yo fui allá y yo la vi hablar a ella alrededor de toda su práctica artística, como de forma muy cercana, un artista hablándome a mí directamente, y me decía cosas muy interesantes sobre lo que ella pensaba no sé, como el discurso que ella tiene alrededor de lo poco visible, pero que también tiene la capacidad de transformar. Entonces todo eso me generó una inquietud alrededor. Creo que hay que tener canales para amplificar las voces de los artistas, para que la audiencia que va a ver el arte contemporánea pueda de primera mano tener como su visión alrededor de su obra, alrededor de sus procesos, de su investigación, porque sentía que había como un bache, así como cuando yo voy al museo, no entendía a veces qué quería decir el artista. Yo podía indagar y hacer preguntas, y está muy bien como darse el tiempo de no necesariamente digerirlo todo de inmediato o todo entenderlo a través de un texto curatorial, pero sentía la necesidad de poder llegar más directamente a la obra desde el punto de vista del artista, también conectarme con lo que él quiere decir, con la materialidad, con sus procesos. Entonces yo sentí la necesidad de crear ese canal donde como yo lo digo, es crear un puente entre el artista y el público más general. ¿A eso te refieres con los puentes? Porque me parece, pues, no sé, curioso, porque
Muchos críticos antes, bueno, sí, en el siglo XX también utilizaban esta palabra de puente entre la obra y el público, o incluso los artistas y el público, que pues también eso ha sido como toda, pues fue toda una discusión entre los artistas y los críticos, reclamando también su voz, ¿no? Como no necesito que otra persona externa del campo de la filosofía, de la sociología, del periodismo, hablen sobre mi obra. Entonces, ¿qué piensas alrededor de eso? O cómo tu podcast, digamos que avanza sobre eso, de no tomarse la palabra de los creadores, o también de como hacer un dogma, algo así como del arte, sino más bien como comunicar entre unos y otros. Qué bueno lo que tú dices, porque ese puente no está como aislado, sino es como yo traigo al artista para hablar y es un formato de entrevista, entonces yo le doy la palabra al artista para que él hable y conecte con la audiencia más grande. Entonces creo que el puente es como yo soy una figura casi como invisible, o pues no invisible, pero sí trato de ser donde la voz del artista siempre tiene la prioridad, y por eso uso el formato de entrevista para destacar esos procesos. Yo solamente guío un poquito la entrevista para que se pueda sacar todo ese conocimiento, todas esas ideas alrededor de su obra, de sus procesos, y creo que esa es la gran diferencia, donde yo no callo al artista ni todo está centrado en lo que yo pienso, sino justamente es al contrario. Entonces el artista tiene la prioridad sobre el discurso de lo que quiere decir. Yo estoy mediando una conversación donde hay algunos puntos, digamos, que se pueden discutir, que se pueden también interpelar, pero que en definitiva es como que el puente es solamente como el canal de difusión. Tengo la capacidad como, listo, una periodista que maneja estos medios un poco más masivos, entonces tenemos una distribución en varias plataformas. Eso de pronto es el puente que yo me estoy imaginando como en su capacidad de difusión, donde está obviamente YouTube, Spotify, todos estos otros canales digitales que están amplificando y haciéndose puente hacia el público, más que yo ser un puente como entre el artista y el público, sino son esas plataformas terminan siendo un puente y yo soy solamente como una persona que posibilita eso. Bueno, ya que tocas el tema de las plataformas digitales, ¿cómo qué piensas sobre la posibilidad que tenemos de crear estos canales como de forma independiente, casi que autogestionados desde YouTube, desde Spotify, pero que al parecer como que esa misma posibilidad que tenemos con lo digital no la utilizamos? O no sé, tú como que otros medios encuentras que estén acercados, o sea, sí que se acerquen a la crítica de arte o en las conversaciones sobre arte, porque ya no es escrito. Sí, pues realmente yo creo que sí, a falta de plataformas, de espacios de crítica y de periodismo cultural, nacen todas estas iniciativas independientes, como es incluso Esfera Pública, pues hay otros medios a nivel internacional, que es Artishow, que yo me hablo mucho con ella, pues la persona encargada. Entonces hay estos medios como que se han dedicado como a la crítica, al reportaje de artes plásticas. En Colombia estaba Arteria, que ya está un poco como en desaparición, y pues sí, a la falta de espacios de crítica, pues nacen estas otras iniciativas independientes que están llenando un vacío, están llenando un espacio de crítica, discusión, incluso más que de solamente crítica cultural, es como una necesidad también de escuchar al artista, de escucharnos más, saber qué estamos haciendo, porque en ese aislamiento de producción artística, pues hay un fenómeno, y es que cuando uno no alimenta como todo el ecosistema del arte, desde el artista que crea algo para que eventualmente esa obra empiece a circular en un museo, ese crítico periodista cultural que hable de esa obra para que eventualmente a ese artista también lo llamen en otra residencia y que pueda hacer como una especie de efecto dominó. O sea, cuando se quitan todos esos eslabones de toda la cadena, pues pasa
algo, y es que la obra de un artista nunca se mueve o nadie lo conoce, y eso es supremamente muy problemático para el artista, eventualmente para que pueda crear una carrera y esto. Pero la pregunta era por qué estos espacios, si hay suficientes espacios o no de crítica cultural. Eso es una gran pena en Colombia que no haya, pero eso es un fenómeno que se está viendo a nivel como más global, porque los medios culturales o los medios de periodismo están en crisis, nadie quiere pagar por esto, lo que está online ya lo ven como una cosa como totalmente, lo dan por sentado y nadie paga lo que está detrás. Hay algunos sistemas de membresía y sin embargo la gente no se hace miembro de forma tan evidente. Entonces, pues sí hay una crisis de que nadie quiere pagar por un buen periodismo, el periodismo físico o impreso cada vez más escaso. Está la Gaceta, la Nueva Gaceta, pues que es el proyecto que renace de un proyecto del Ministerio de Cultura que un poco como renovando este periodismo cultural de antaño, de hacer una revista cultural impresa de 1000 ejemplares, donde se distribuye en bibliotecas. Sin embargo, queda la pregunta más sobre la distribución, quién va a leer esto, cómo lo vamos a difundir de forma mucho más orgánica. Y bueno, en fin, entonces hay espacios que nacen, mueren y otros que se están renovando con el tiempo, pero la crisis es totalmente como mucho más global alrededor de los medios culturales. Puedo saber que en Colombia, o sea, lo que sé que en Colombia sí le hace falta un medio mucho más sostenible en el tiempo, que pueda hacer más crítica cultural de artes plásticas y visuales, como algún equivalente a lo que es Artishock, por ejemplo, pero eso también es un proyecto súper independiente que seguía también de forma muy por proyecto y de patrocinios a través de museos y de cosas que no necesariamente están ancladas a la crítica, sino que están también un poco sujetas a quien los patrocina. Entonces esos proyectos independientes tienen esa debilidad, y es que también están un poco a la espera de llegar a tener financiación, y eso también está mediando un poco el enfoque de la crítica. Entonces, en la medida que haya medios un poco más independientes, donde haya algún tipo de financiación estatal y de más largo aliento, puede haber mejor crítica, puede haber más espacios para que los escritores o los críticos o los periodistas tengan espacio para escribir. Pero hoy en día, por ejemplo, el diario Criterio ya desapareció, que era un espacio donde hacían crítica de cine, libros. Antes estaba Arcadia, antes estaba la revista Número, y El Malpensante es un medio mucho más enfocado a la crítica literaria, a la crónica sobre todo. Entonces pues es el único así que queda así como que ha sobrevivido, con ciertos también proyectos y agendas muy específicas. Yo creo que se mueve también por la financiación. Entonces pues sí, es un tema muy, muy complejo de abordar, en el sentido de que siempre va a estar este componente ahora como económico para que sobrevivan estas plataformas, pero yo creo que sí debe haber como una iniciativa más de largo aliento de parte, no sé, y de Artes, el Estado, donde haya más financiación de espacios, así como financien espacios independientes, financien también proyectos de cultura, o de periodismo cultural independientes de más largo aliento, y que no todas vengan directamente de el editor Estado, ¿no? O sea, como que el editor de la revista Gaceta es el Estado, y eso también es problemático, porque pues prácticamente lo que va a pasar allí es que pues siempre va a haber pues no un tipo de sesgo, pero una agenda detrás, y en eso hay que ponerle cuidado. Mientras que si de pronto hay varios como proyectos que pueda financiar a través de convocatorias de, no sé, así como existe 070, que es un medio asociado a una universidad, también puedan patrocinar, por ejemplo, en la Javeriana, un medio de crítica. Allá existe comunicación, debería haber como un medio así como donde haya espacio para la crítica desde la universidad, y que si esos espacios de crítica que no nos los están dando los medios tradicionales, pues lo puedan dar también las universidades en parte, y que no se apacalen todo en las becas de IDARTES, por ejemplo, porque es muy competido. O sea, ganarse una beca de IDARTES, yo no me he ganado ninguna, pero también es porque siento que cada año
está mucho más enfocada hacia los académicos, o sea, tú te ganas una beca de crítica si eres un académico que tiene 5 o 10 papers previamente publicados en una revista. Entonces, como decíamos en una entrevista anterior con Laura Rubio, ella pues obviamente siendo investigadora pues no encuentra el espacio en su universidad, entonces va y apela al Estado para ganarse una beca. Eso puede ser muy problemático porque pues la universidad no le está generando esos espacios para financiar un libro, por ejemplo, o una revista de crítica. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí los recursos universitarios no se están canalizando bien, y en cambio todo lo estamos pues básicamente dependiendo de estos financiaciones del Estado o estatales, sí. Como sobre lo último, pues pienso que, como hablando de mi universidad, lo que entiendo es que sí hay recursos, pero para los profesores de planta. Entonces son muy pocos, y son muy pocos profesores de planta que hacen investigación. Entonces es como un, no sé si un desperdicio, pero sí como que no se canaliza muy bien esos recursos que tienen en la universidad, y pues en este caso pública. También pensaba hace un rato sobre la revista Errata, que fue pues Errata ya muerta porque desde el 2018 está inactiva. En parte era como una mitad entre los académicos y como un público no tan especializado en artes, pero que desde el 2018 cerró cuando la tomó IDARTES, porque antes era de la Fuga. O también no sé, el Premio Nacional de Crítica también cerró en el 2018, pues curiosamente, que también era como otra salida, sí, que también era súper competido, pero publicaban varios artículos, pues largos y cortos, entonces pues había como más posibilidades de tomar ese recurso. Ahorita es publicación de libros, como de investigaciones gruesas, que como bien dices, como no es para todos, son para académicos que ya tienen una trayectoria, y pues que sí, el Estado también debería como suplir en parte de esto. ¿Pero tú crees que el vacío solo está en las universidades o en las facultades de artes, o si es como lo que hablábamos en otras facultades como, no sé, comunicación o literatura, sí, como si está en otras áreas ese vacío, o están todas, o... Sí, pues digamos que yo, como vengo de una facultad de literatura, de artes y humanidades, en ese momento lo que yo percibía era que era como una revista de crítica literaria que era enfocada a nuevamente como el profesor que publica papers, que está para que lo citen y tenga como todas estas credenciales. No había como un término medio donde literatos pudieran escribir sobre crítica literaria desde la universidad, como fomentando esa crítica un poco ya fuera de la academia o fuera como del ámbito más como tradicional. No habían esos espacios, había que era como autogestionarlos más como desde un fanzine o desde aplicando estas becas de IDARTES desde muy yo me di cuenta que había unos compañeros que eran muy hábiles para aplicar a las becas de IDARTES y se ganaban con proyectos, no sé, como Radio Pachón, que ese era un proyecto de amigos y así. O sea, lo que yo digo es que estos espacios casi que no existen para formar como los críticos desde la universidad. Existen estos medios mucho más papers o revistas más formales para los que ya están totalmente como profesores, pero cuando yo estaba como en una revista en la Universidad de los Andes, entonces yo sí veía el 070 como una posible como guía o como espacio donde uno podía hacer crítica. Ese medio sí me parece que está como llenando un vacío, porque cuando uno en este momento que no está viendo Arcadia, que ya no ve Número, que ya no está viendo Rata ni Arteria, uno entonces va y busca 070, a veces busca cosas y proyectos allá. En la Filbo, cuando hablabas con Laura Rubio, también pues le preguntaste que cuál creía que era el papel de la crítica en el ecosistema del arte, o el aporte también de la crítica a los creadores. Como quisiera devolverte esa pregunta,
¿Cómo cuál crees sí que es ese papel o la incidencia de la crítica en la escena, en el campo, en el ecosistema del arte? Como por ejemplo, en la medida en que haya crítica, podemos ser mucho más como autorreflexivos. El artista también puede llegar a tener como una autorreflexión alrededor de su trabajo, pues en la medida en que el crítico le aporta, usted tiene referentes tal y tal, usted está apelando a esto, a lo otro, incluso el curador a veces también echa mano como de generar un relato alrededor de la obra que esté haciendo. Esa retroalimentación es fundamental para que el artista también empiece a como enfocar su trabajo hacia ciertas cosas, o sea, tener un interlocutor en las artes es muy importante, porque o si no, el proyecto de un artista puede estar muy enfocado hacia la producción en sí misma y no como en un contexto particular. Cuando un artista hace obras, por ejemplo, no sé, donde está apelando a un cierto, no sé, contexto, o es un artista que no es afro y hace todo alrededor de la apropiación cultural de lo afro, como comunidades afro y no afro, pues todo el mundo también va a pensar que eso es apropiación, y esa crítica pues se está dando mucho ahora en este momento, y es un lugar muy importante de decir, ok, ¿ustedes de qué lugar está creando obras para generar como un diálogo, una retroalimentación? Y si eso no se está dando, pues es un discurso también vacío, donde el artista se vuelve casi como un productor de algo que no sé si es arte, sino es más bien un productor en serie, donde no está pensando en generar pues como una propuesta crítica alrededor de lo que, no sé, con procesos, con investigación, sino que se vuelve un artista en serie, y eso pues es muy problemático para el arte, porque ya tenemos inteligencia artificial que lo puede hacer. Entonces, en esa medida, pues eso es lo que puede pasar ahora, donde ahora la crítica cultural viene de un dispositivo de inteligencia artificial que empieza a hacer crítica, y pues banaliza todo el sistema artístico, banaliza desde la persona que está detrás de la creación, el curador que está montando la exposición. Pues a mí me parece que eso es muy problemático, porque ya ahora entonces puede como empezar a desaparecer todos estos eslabones, porque ya la inteligencia artificial, o sea, en la medida en que tengamos más fortalecido todos los actores de la cadena del arte, podemos generar mejor arte, más crítico, mucho más transformador, que también la gente se esté preguntando más alrededor de su obra, que pueda generar unas discusiones más hondas hacia el futuro, que pueda perdurar en el tiempo, que tenga una injerencia también en el contexto en el que estamos viviendo, porque pues si el arte no nos ayuda a pensarnos mejor, entonces ¿para qué? Aunque a veces, como decía Jaime Cerón, el arte no sirve para nada, pero realmente el arte sirve también para generar transformaciones o generar pensamientos, discusiones. Sirve para mucho, pero que es efectivamente algo inútil, digamos, para la sociedad. Se puede prescindir. Como la sociedad capitalista, pues digamos. Entonces, pues volviendo a los puentes, como el crítico también convoca y forma de alguna manera a un público, y digamos, yo también encuentro que, no sé cómo lo ves tú, pero en la actualidad como el público es también cerrado, el público del arte, como que parece que nos estamos hablando es a nosotros mismos como artistas o como actores de las artes. Entonces, ¿crees que esa falta de público, de variedad de públicos, puede ser por la falta también de espacios de la crítica o del periodismo cultural? Sí, es que creo que esa es la consecuencia más grande, y es cuando no hay estos intermediarios, digámoslo así, o estos puentes. Entonces no llegamos a un público, no hay formación de públicos, y nadie va a valorar eso en un tiempo, porque pues nadie va a pensar que eso es arte, todo el mundo lo va a pasar por sentado, nadie va. O sea, como que en la medida en que tengamos la capacidad de tener estos críticos, periodistas, curadores, o todos los que están allí involucrados, trayendo los públicos, pensar cómo mediar para que la persona también esté en una disposición para la escucha, para mirar
etcétera. Eso hace que podamos también pues enriquecer el espectro y salirnos como de esa burbuja, ¿sí? Porque creo que el arte contemporáneo sufre de esa gran, como de mirarse el ombligo todo el tiempo, y eso es muy, pues muy peligroso, porque pues puede tender a desaparecer o algo así, o sea, porque ya, claro, alguien me decía como en unos años ya la autoría, esto va a ser totalmente cuestionable, nadie va a hablar de el creador detrás de una obra, sino va a ser múltiples personas que están, ya no se va a hablar de la autoría en el arte contemporáneo, sino que se va a morir. Entonces, sí, eso es un tema como de otra discusión, pero lo que yo quiero decir es que prácticamente es muy importante que perdure estos otros, digamos, agentes de la cadena, para que podamos darle valor y sobre todo generar esa formación de públicos que dices, y que el arte no se quede tan enquistado en un solo terreno, sino que involucre a otras comunidades que no necesariamente son del mundo del arte. Y sobre esto de la autoría en las obras o en el arte, ¿crees que también va a desaparecer la autoría de la crítica? Como pues la crítica de arte ha sido, sí, como pues la reconocemos es por los autores, como la figura del crítico como autoridad. ¿Crees que esto debe transformarse así como se transforma en las obras? Bueno, eso es una buena pregunta. Creo que sí es importante pensar menos en la autoría y del yo y de la autoridad de solo una figura, porque cada vez nos damos cuenta que en términos de creación la colectividad siempre está primando, y detrás de una gran obra hay toda una pues, comunidad detrás haciendo cosas, ¿no? De una gran película no es solamente el director, sino es toda la gente detrás, y así pasa también con el arte contemporáneo. Hay un montón de hacedores detrás haciendo cosas para que una obra se vea bien. Entonces en la crítica creo que puede pasar lo mismo, como desfigurándose esa autoría de la autoridad hablando de una obra, sino que es más un proceso sí, colectivo de reflexión, pero no sabría, eso se podría tener muchos egos, o sea, muchas peleas de egos, pero al mismo tiempo pensaría, bueno, entonces la gente pues ya no tendría ninguna necesidad de firmar nada, y eso también implica también dónde está la voz, o sea, cómo rescatamos la voz, porque cada voz es distinta y cada voz tiene también una formación y una mirada. Entonces esa pregunta sobre la autoría es muy, muy, muy problemática, pero al mismo tiempo interesante pensar cómo pensamos la autoría en el futuro de la crítica. La pensamos más como colectivos, de pronto un colectivo haciendo crítica, pensando todos juntos cómo discutimos esta obra que produjo este artista. Eso sería muy interesante. Sentamos 4 personas, decimos esta obra y hacemos un manifiesto, un comunicado diciendo esto, y está la autoría. Como por ejemplo, alguna vez yo entrevisté Prácticas Decoloniales, Minga Prácticas Decoloniales, y es un colectivo, ¿no? Entonces yo ponía como que, claro, entrevisté a 2 del colectivo, pero entonces cuando yo fui a poner en la entrevista puse Minga Prácticas Decoloniales como un sujeto como el colectivo, pero realmente el que me dio la entrevista eran solo 2 personas, y en algún momento creo que eso rayó mucho a las dos personas que me dieron la entrevista, porque claro, querían que yo pusiera su nombre, pero realmente ellos hablaban por el colectivo. Pero entonces ahí es cuando genera, yo creo que muchas contradicciones de egos, ¿no? Pero yo dije esta parte o no, o sea, todavía media mucho este tema del ego y de la autoría. Yo creo que tenemos que empezar a desdibujar como esos, esos como egos alrededor de quien firma y eso, para que podamos pensar más como la crítica en colectivo. La crítica en ese sitio es como otros canales donde se desdibuja esa figura de autoridad, más bien pensar como desde el punto de vista cómo hacemos para que esta crítica tenga un componente también de formación, como que usted está abordando este tema, pero usted lo que debió hacer fue esto y esto, o sea, como que no desde la destrucción, sino tal vez desde formar a ese artista que está en creación o algo así, o decir por qué es problemático que abra su obra así, darle, o sea, como desde un punto de vista un poco más amplio, no como desde el punto de vista de destruir la obra del otro,
Yo también me he sentido que después, por ejemplo, cuando estuve en el mundo del cine, dije, es muy difícil hacer una película. Yo hice un documental y dije, es muy difícil el mundo del cine. Yo digo, no hablen más de las películas, si hay mal cine, bueno, sí, pero no las destruyan. Igual cualquier película es muy difícil hacerla. Puede ser uno crítico, pero eso de destruirlas y que esto es una basura, puede ser muy, pues, sobre todo como más que hiriente, eso como que está cortándole las alas a un creador. Y eso pues puede ser muy contraproducente. Pues me gustó como lo que hablaste al principio, es que viene de un lugar como muy privilegiado, digamos, pues Bogotá es extremadamente privilegiado a comparación pues, del resto del país, pero digamos estas figuras de autoridad de la crítica son hombres, que también vienen de pues, hombres académicos con ciertos privilegios. Entonces a mí también siempre me ha llamado mucho la atención la crítica, pues desde que inicié la carrera, pero yo también lo veía como un lugar lejano porque yo no quería ser esa figura, porque tampoco cuadraba ahí. Pues, no había referentes. Y no soy hombre. Exacto. Entonces, es muy sí, importante. O sea, primero eso, como no soy hombre, como no quiero destruir, sí quiero analizar, como, o sea, sí, no cancelar, pero sí como, pues a mí sí me gusta como, pues ver dónde hay fallas y demás. Pero sí lo veía como un ejercicio muy lejano. Pero no, esa discusión está súper interesante porque lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido, sobre todo cuando tú dices que yo no me identificaba con un crítico hombre de élite que habla sobre arte. O sea, para mí algunos referentes que fue clave para mí, o sea, viniendo del campo de la literatura, cuando yo tomé un curso con Jimena Gama, que leíamos a Carolina Ponce de León. Carolina Ponce de León tenía una columna que se llamaba, bueno, no recuerdo su columna cómo se llamaba, pero era en El Tiempo, y ella sacó un libro que se llama El efecto de la mariposa. En ese libro es un compendio de columnas sobre arte contemporánea. Ahí ella habló de mapateatro, hablaba de todos los artistas, no sé, como Cárdenas, de artistas como incluso Botero, de Belisa Bursin. O sea, como que yo me leí eso y dije, yo quiero hacer algo así para el Rayón también. O sea, yo quiero ser algo así medio pedagógico, como en esta cosa de, creo que no destruye una cosa, sino tenía un componente formativo totalmente desde el punto de vista, quiero explicarle a la gente qué hizo este artista. Me interesa más que esto lo entiendan y no destruir. No me interesa. Es que esa es otra postura de la crítica. ¿Cuál es la postura de la crítica? Enaltecerse uno mismo como qué inteligente eres porque estás diciendo eso, que tienes muchos referentes, y un poco como, sí, como mostrarle ese, como mira cómo soy de inteligente. O quiero es más bien que tenga un efecto democrático, decir que esto va a llegar a un público donde alguien lo va a entender y va a poder transformar esa obra en algo positivo para lo que está pensando, o algo malísimo, eso no hizo nada bueno, pero igual ya entendí la obra, pues por ejemplo. Entonces ese componente pedagógico para mí me transformó un poquito el sentido de lo que yo quería hacer con el Rayón, y creo que esta es la primera vez que lo digo, pero esta influencia para mí, yo me acuerdo que yo saqué el libro de la Luisa Larango porque no se consigue, sí. Yo lo leí, me leí las columnas y yo es lo que más me ha influenciado, y después leí su libro de tantas vueltas para llegar a casa, y lo que yo también les digo, yo di muchas vueltas para llegar al periodismo de las artes plásticas, o sea, yo escribí sobre música, sobre lo afro, sobre lo derechos humanos, política, o sea, es que hubo tantos momentos donde yo cubrí muchos temas, porque no periodista freelance, pues no se puede casar con un solo tema. Pero entonces digo, tantas vueltas para llegar al periodismo de las artes y de las artes plásticas y visuales. También me pareció, ese libro también me pareció muy bueno, pero sobre todo como ella narrando desde el punto de vista mujer, como sí. Ella construye también toda como una carrera supremamente como muy aguerrida en el campo de las artes plásticas, que sigue siendo muy masculino. Es como un referente de lo que tú dices. No he tenido referentes hombres.
Entonces yo, por ejemplo, no me dediqué al cine porque yo no tuve referentes hombres de haciendo cine, haciendo películas, y dije, no, yo no veo directores casi, yo no voy a ser cineasta, pues por eso. Entonces en el arte sí hay muchos más referentes mujeres, pero claro, referentes de críticas mujeres no las hay tanto igual, son contadas en Colombia. Pues claro, está el fantasma y pues que es, pues sí, obviamente Marta Traba, pero que también es muy de la escuela de la autoría, esta mujer destruyendo, de hecho. Sí, pero que también tenía un programa en televisión que pues formaba públicos también. Sí, es que ahorita pensando, como creo que hay falta de diversidad de discursos. Sí, aunque yo siento que cada vez están apareciendo más, o sea, como que en este momento hay una agenda también alrededor del Ministerio de Cultura que está, pues cambió su nombre de Ministerio de las Culturas y los Saberes, entonces ellos tienen una agenda muy politizada alrededor de eso, de las comunidades indígenas, de lo que se está haciendo en territorio, pero que eso puede como volverse como instrumentalizador, como de tener esta agenda, pero que necesitamos es transformarla de raíz, que realmente el público bogotano también tenga acceso a, no sé, una producción que se está haciendo en el Chocó y venga y vea aquí una obra de teatro que se generó en el Chocó, en Quito, o una persona de Quito vea una obra que se creó acá. O sea, como que el arte y la cultura empiece a circular en distintas, o sea, como que haya un circuito más nacional y deje que todo pase solo por Bogotá, Medellín y Cali. Y sí, pues sería también como muy chévere, o pues es muy chévere en este momento que los podcasts también confronten un poco a los académicos, a la escritura académica. La verdad sí. Yo también siento que es muy importante confrontar eso porque están escribiendo para un público totalmente endogámico. Es decir, la academia se vuelve muy endogámica, donde solo está pensando en sí mismo y es como que es como para hacerse más puntos para escalofonar o la jerarquía, y si la universidad está en crisis tiene que repensar en esos formatos de difusión. Hoy ya mismo salió como que estas revistas indexadas están ahora en un gran problema por citar fuentes falsas, o sea que también se cae todo ese sistema donde hay una autoridad gigante, pero que finalmente no es tan autoridad porque son fuentes falsas. Entonces hemos tenido como esta jerarquía tan alta sobre lo académico y finalmente nos damos cuenta que no están tan arriba en el escalafón, sino más bien han establecido algunos mecanismos de permanecer en el poder como gran autoridad, y eso también es muy cuestionable y ya llega la hora en que las universidades tienen que repensar los formatos de formación, de distribución, de divulgación de sus proyectos, de sus publicaciones. Así lo dije en la entrevista de Esfera Pública. Sí. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias, Ana Luisa. No, pues yo feliz aquí hablando. Sí, no sé si tienes otra pregunta, no sé. No, me encanta tu proyecto y, o sea, haz algo con esa, algo has